Venganza del Corazón, capítulo 2, de Bárbara Cartland. Aquella noche se celebró un baile y acudieron varios jóvenes de las casas cercanas invitados por Raymond, quien lo había organizado todo con mucha habilidad. Magnolia bailó varios valses con Warren, pero hubo también otros bailes más ruidosos, como cuadrillas y ruedas, durante los cuales las chicas eran levantadas en alto, mientras todos lanzaban gritos de placer. La fiesta había sido muy juvenil y divertida, pero Warren pensó que ya estaba un poco viejo para tanto ajetreo. Comenzaba a preferir la mesa de bridge. La noche antes que regresaran a Londres, había visto que Raymond y Magnolia hablaban en susurros. Se preguntó qué tendrían que decirse, pero se alegró de que fueran tan buenos amigos. Luego, durante el viaje de regreso en un carro privado del tren, llevando a la doncella de Magnolia en el compartimento contiguo, ella le había comunicado, un poco nerviosa: «Tengo algo que decirte, Warren». «¿De qué se trata, mi amor?», preguntó él. «Te he dicho lo hermosa que estás hoy, cada día más linda que el día anterior». «Gracias», respondió ella, «pero quiero que comprendas que, aunque todavía te amo, no puedo casarme contigo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Warren, y pensó que no había escuchado bien. Ella levantó los ojos, suplicantes, al contestar: «No quiero que te enfades conmigo». «Claro que no me enojaré contigo», respondió él, «pero no entiendo lo que me estás diciendo». «Estoy diciendo, querido Warren, que, aunque te amo, voy a casarme con Raymond». Warren se la quedó mirando, como si no pudiera captar el significado de aquellas palabras. Por último, con una voz que no parecía la suya, había preguntado: «¿Casarte con Raymond? ¿Cómo es posible? Él apenas cumplió la mayoría de edad en noviembre. Desea casarse conmigo, pero claro que tendremos que esperar hasta que mi luto termine». «¿Y de veras crees que puedes hacerme esto?», logró decir Warren con dificultad. «Lo siento, Warren, pero tienes que entender». «¿Qué es lo que tengo que entender?». Ella dudó y él supo la respuesta. «¿Te refieres a que Raymond será algún día el marqués de Buckwood? Tú mismo lo dijiste, que la casa sería un marco apropiado para mí». «Así que eso es». Warren se había sentido como si el tren girara a su alrededor y entonces, al ver que llegaban a la estación de Paddington, comprendió que Magnolia había planeado muy bien las cosas para hacer que aquella revelación coincidiera con el fin del viaje. Un momento después el tren se detuvo. La puerta del carro se abrió y ya no hubo más oportunidades para una discusión íntima. Cuando llegaron al carruaje de ella, que esperaba afuera, Warren saludó con el sombrero y se alejó. No había pronunciado una sola palabra desde que dejaron el tren, pero cuando subió a un carruaje de alquiler y le proporcionó al cochero la dirección de su club, se dio cuenta de que temblaba de rabia. Se había sentido invadido, al mismo tiempo, de una sensación de pérdida que lo hizo sentir como si el mismo cielo se hubiera derrumbado sobre su cabeza. Había amado a Magnolia como a ninguna otra mujer y creyó en sus juramentos de amor. Recordaba fragmentos de algunas de sus conversaciones. «Me temo que no seremos ricos, mi amor», le había dicho él, aunque mi padre recibía una asignación muy generosa de parte de mi tío. «Yo aún tengo que cuidar de mi madre». «Te amo por ti mismo», había respondido Magnolia con su voz dulce y suave. «Y si no tuvieras un centavo, te amaría igual. Podría haber una mujer más maravillosa que tú». En otra ocasión Warren dijo: «Tan pronto como me permitas decirle a mi tío que estamos comprometidos, estoy seguro de que él nos dará una casa en la finca. Hay varias pequeñas casas solariegas dentro de la propiedad, y estoy seguro de que tú la arreglarás con mucho esmero. Lo que yo deseo es crear un hogar para ti». «Sé que lo harás», había respondido Warren, «y trataremos de mantener también una pequeña casa en Londres. Espero que sea lo bastante grande para recibir a tus amigos. Por el hecho de casarnos no debo privarte de la compañía de aquellos que te aman, porque piensan que eres un hombre maravilloso.
Las mujeres me tendrán envidia por tener un esposo tan apuesto y tan atractivo. Compraremos una casa con un comedor y un salón amplios, prometió Warren, pero a la vez se preguntó si podría costearlo. Como amaba a Magnolia, ya había comenzado a hacer ahorros para poder comprar todo lo que ella quisiera una vez que fuera su esposa. Como él tenía muchos amigos ricos e importantes, pasarían mucho tiempo hospedados en sus casas. Eso significaba que ella necesitaría una serie de vestidos elegantes, de modo que él tendría que privarse de algunos de los lujos que se daba a sí mismo como soltero. Después de la amarga revelación que le había hecho Magnolia, apenas podía creer que, amándolo a él, como había asegurado, pudiera casarse con un chico apenas un poco mayor que ella, y cuyo carácter era muy infantil. Raymond no era inteligente, y tenía muy pocos atributos positivos, excepto su alegre temperamento y su juventud, y el deseo de divertirse, sin preocuparse por nada más. Aunque nunca lo reconocía, el marqués estaba un poco desilusionado con su hijo. Sus calificaciones en la universidad no eran buenas, y en 2 ocasiones estuvieron a punto de expulsarlo de Oxford por mal estudiante. Y cuando su padre trató de enseñarle algo acerca de la finca, Raymond no demostró ningún interés, excepto por la diversión que aquello pudiera proporcionarle. Warren jamás había pensado en Raymond como un adulto, y menos como el esposo de nadie. Pensar que Magnolia se casaba con él solo porque un día sería el marqués de Bookwood lo hacía sentirse humillado, porque aún la amaba, y la deseaba, y pensaba que la vida era insoportable sin ella. Cuando llegó al club y bebió bastante coñac, se dijo a sí mismo que ya no deseaba vivir. Fue entonces cuando Edward lo encontró. «Escúchame, Warren», le había dicho su amigo. «Tengo una propuesta que hacerte y quiero que la tomes en cuenta». «La cosa más sensata que puedo hacer es arrojarme al Támesis», respondió Warren. «Tengo algo mejor que proponerte». «¿De qué se trata?» «Puedes acompañarme a África». «¿África?», había preguntado Warren, sorprendido. «Voy allá a buscar material para un nuevo libro y también a explorar algunas partes del desierto de Marruecos, donde muy pocas personas han estado antes. Podemos quizás cazar y también nos podemos perder en una tormenta de arena o morir a manos de una tribu enemiga». «Eso solucionaría mi problema», señaló Warren. «Ahorrará muchas dificultades y sería una manera interesante y diferente de morir». Se produjo un silencio y entonces Edward dijo: «Ven conmigo, no creo que te arrepientas, y por lo menos no tendrás que permanecer aquí llorando por Magnolia». Hizo una pausa y añadió: «Lo más probable es que estés ocupado defendiéndote de los reptiles y otros animales peligrosos, o pensando en lo incómodo que es la tienda de campaña. La verdad es que lo haces parecer muy poco atractivo. No puedo prometerte un lecho de plumas o los placeres exóticos del oriente», había respondido Edward, «pero te daré algo por qué luchar, y creo que eso es lo que necesitas en estos momentos». Se produjo un silencio y entonces, como si Warren estuviera viendo a Magnolia y la odiara con la violencia que siente un hombre traicionado, había exclamado: «Muy bien, si así lo quieres, iré contigo. Pero tú deberás llevar a cabo todos los arreglos mientras yo me emborracho». Ahora Warren se odiaba a sí mismo por haber sido tan débil y tan tonto al amar a una mujer que lo había rechazado por un título. Y sin embargo, en este momento, 1 año después, la carta que tenía en la mano parecía despertar dentro de él sentimientos que ya creía olvidados. Al mirarlo pudo aspirar el perfume de Magnolia, y al contemplar su letra recordó las curvas de sus senos y su diminuta cintura. Le parecía sentir aún el calor de los labios de ella bajo los suyos, y aquellos besos que habían hecho latir con fuerza a ambos corazones. Si él la había deseado como mujer, también ella lo había deseado como hombre. Magnolia, Magnolia. Todo su cuerpo la llamaba, pero ¿por qué le había escrito ahora? Por un momento
Las palabras escritas sobre el papel azul parecieron bailar ante los ojos de Warren. Entonces leyó: Mi muy amado Warren, ¿cómo pudiste marcharte sin decir a dónde ibas? No podía creerlo cuando me enteré de que habías abandonado Inglaterra. Entonces comprendí que era muy tonta y que me había dejado llevar por una especie de locura que no puedo explicar, pero que transformó mi mente por completo. Ahora he tenido tiempo para pensarlo bien y sé que solo hay un hombre en mi vida, y ese eres tú. Te amo, y si es necesario, te pediré de rodillas que me perdones. No puedo creer que haya perdido algo tan precioso y tan maravilloso como tu amor. Mi única excusa por no haberte apreciado como debía es que jamás había conocido a alguien como tú. Tu tío me dice que estás en alguna parte de África, así que envío esta carta a París, porque sé que llegarás primero a tu regreso. Cuando la leas, mi amor, olvídate de mi estupidez. Piensa solo en lo felices que éramos antes de ir a Bookwood y déjame entrar de nuevo en tu corazón. Perdóname y permite que ambos volvamos a conocer la felicidad que sentimos la primera vez que me besaste. Te amo y estoy arrepentida. Magnolia. Después de leer la carta, Warren la miró, como si no pudiera creer lo que había leído. Tomó nota de la fecha y vio que había sido escrita 9 meses antes, un mes después de su partida. Como le parecía imposible que Magnolia hubiera cambiado tan radicalmente de parecer en tan poco tiempo, leyó la carta una vez más. Pensó que debía encontrar una explicación a tan extraño proceder. Revisó el resto de la correspondencia y entre varias cuentas e invitaciones encontró una carta de su madre. Al verla, pensó que su caligrafía, nítida y aristocrática, era muy diferente a la de Magnolia. Pero como no tenía deseos de criticar, abrió la carta de su madre y leyó: Mi querido hijo, me dio mucha alegría recibir ayer tu carta desde Casablanca, en la que me informas que ya vienes de regreso. He ansiado ponerme en contacto contigo y tu carta. Fue casi como una respuesta a mis oraciones. Lo importante es que, tan pronto como recibas esta, vengas a casa de inmediato. Sé que te afectará mucho enterarte de que Raymond sufrió una caída mientras cabalgaba, hace 3 días, y acabo de saber que murió esta mañana a consecuencia de sus heridas. Ocurrió durante una cacería nocturna y parece que todos los competidores habían bebido más de la cuenta. Ahora el pobre Raymond está muerto, y el doctor Gregory, que me ha traído la noticia, también me acaba de comunicar que tu tío Arthur sufrió un ataque al corazón. Él no había estado bien durante los últimos meses debido a su excesiva gordura, y, por si fuera poco, la noticia del accidente de Raymond resultó demasiado para él. Se encuentra vivo, pero en estado de coma, y el doctor Gregory dice que hay pocas posibilidades de que se recupere. Como comprenderás, mi querido Warren, te necesitamos aquí con urgencia, y rezo porque recibas esta carta lo antes posible. Por favor, telegrafíame cuando la tengas en tus manos. Siento mucho que tu regreso a casa se vea estropeado por estas malas noticias y por la sensación de pérdida que ambos vamos a experimentar. A la vez, sé que te harás cargo de tus responsabilidades y que las llevarás a cabo concienzudamente, con la misma dignidad que caracterizó a tu padre. Dios te bendiga, hijo mío. Estoy ansiosa por saber de ti. Tu madre, con mucho cariño. Elizabeth Wood. Si a Warren lo había impresionado la carta de Magnolia, ésta lo dejó anonadado. No podía creer que su primo, tan lleno de vida, hubiera fallecido y que hubieran tan pocas esperanzas con respecto a la vida de su tío. Se daba cuenta de que su vida había cambiado, pero casi no podía dar crédito a lo que su madre le acababa de decir. Ni en sus más locas fantasías había pensado en la posibilidad de convertirse en el marqués de Bookwood, del mismo modo que jamás cruzó por la mente de su padre la idea de que él heredara el título. Lord John no tenía ambiciones de ese tipo, ni abrigaba un ápice de envidia en todo su cuerpo. Nadie puede ser mejor jefe de familia que Arthur, había dicho con frecuencia. Cuando estaba enfermo y consciente de que quizá no se recuperara de lo que había sido una operación muy seria, le dijo a Warren: «Cuida a tu madre y ayuda a Arthur en todo lo que puedas. Sé que él confía en ti».
Sí, claro, papá, había respondido Warren. Su padre le había sonreído levemente. Eres un buen hijo, Warren, repuso con voz muy débil. Siempre me he sentido orgulloso de ti. Al recordar estas palabras, Warren pensó que su padre pudo tomar el lugar de su hermano. Entonces se sorprendió preguntándose quién le ayudaría a salir adelante como jefe de la familia Wood, pues sabía que muchos de sus parientes lo buscarían para que les proporcionara consejo y ayuda. Por un momento se dijo que la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros era demasiado para él. Existía una enorme lista de fincas, orfanatos, escuelas y casas de beneficencia de las cuales él sería ahora responsable. También estaban los deberes hereditarios del marqués de Bookwood en la corte. Y él sabía que la reina Victoria apreciaba mucho a su tío y que a menudo solicitaba su presencia en el castillo de Windsor para pedirle consejo. Cuando Warren pensó en la reina, casi se puso en atención. No solo la respetaba, sino que admiraba a su majestad, pues reconocía todo lo que el imperio británico le debía a ella y la forma como la reina motivaba a quienes le servían. Warren recordó la urgente necesidad que su madre tenía de él, y al revisar de nuevo su carta, vio que había sido escrita 3 días antes. «Debo partir para Inglaterra mañana mismo, a primera hora», se dijo, y se propuso preguntarle al conserje los horarios de los trenes. A la vez le enviaría un telegrama a su madre comunicándole que se encontraba en camino. Entonces advirtió que en el sobre de la carta de su madre alguien del hotel había escrito la fecha, junio 27, y esto le hizo comprender que había llegado ayer, 2 días después que ella le escribió. En aquel instante una idea asaltó su mente y, tomando el sobre de la carta de Magnolia, veo que allí también estaba anotada la misma fecha. Pero al observar de nuevo la carta con cuidado y notar que ella había comenzado la carta con la fecha octubre 20 de 1893, se quedó estupefacto, como si no pudiera dar crédito a sus ojos. Cuando lo comprendió todo, las líneas de cinismo que aparecieron alrededor de su boca lo hicieron parecer más viejo y casi desagradable. Aquello era de esperarse. Magnolia, al enterarse de la muerte de Raymond, trataba de reconquistarlo a él. Aquella perfidia lo hizo arrojar la carta al suelo y, acercándose a la ventana, se quedó mirando hacia afuera. El sol se ponía y sus últimos rayos alumbraban radiantes los techos de París, pero Warren solo podía ver el bello rostro de Magnolia, urdiendo un plan para convertirse en la marquesa de Bookwood a cualquier costo. ¿Cómo era posible que aquella mujer, a la que él había amado tanto, se comportara de una manera tan indigna y pensara que podía engañarlo con sus mentiras? Warren sintió en aquel momento que el último vestigio de amor que hubiera podido sentir por Magnolia desaparecía para siempre, como si la hubieran arrancado de su alma con el filo de un cuchillo. Ahora estaba seguro de que, aunque ella se arrojara a sus pies, implorante, su única reacción sería golpearla. Comprendió cómo había funcionado la mente de ella cuando, al darse cuenta de que Raymond había muerto, se dijo que debía recobrarlo a él a toda costa, y por eso había concebido el plan de enviarle una carta fechada a los pocos días de su partida. Si en el hotel no hubieran sido tan meticulosos y no hubiesen apuntado la fecha en que habían recibido la carta, él quizá nunca se hubiera dado cuenta del engaño. Él no había dado instrucciones acerca de su correspondencia al secretario del Club White. Sin duda sus cartas se enviaban a París por instrucciones de Edward, quien había hecho lo mismo con las suyas. A la única persona a quien le había dado personalmente aquella dirección era a su madre, y se preguntó cómo habría hecho Magnolia para obtenerla sin despertar sospechas. Entonces tuvo otra idea, y revolviendo entre el montón las cartas que yacían sobre el piso, encontró la que buscaba. Estaba fechada 3 días antes, lo mismo que la de su madre, y era de los abogados de su tío, quienes, sin duda alguna, la habían obtenido de la señora Wood. La carta de los abogados estaba firmada por uno de los socios, a quien Warren conocía bien, y que había sido amigo de su padre. Le expresaba sus condolencias por tener que informarle de la muerte de su primo y le pedía que regresara cuanto antes, a fin de hacerse cargo de todas las cosas de la finca, ya que su tío no podía ocuparse de eso
en aquel momento. Era evidente que tanto los abogados como la señora Wood consideraban que no había esperanzas para el marqués. Warren, al poner la carta de los abogados sobre la mesa, pisó con fuerza la carta azul de Magnolia, aplastándola contra el suelo. La luna brillaba en el cielo, y las estrellas refulgían como diamantes cuando Warren paseaba a lo largo de la orilla del Sena. Durante el tiempo que permaneció en África con Edward, a menudo habían hablado sobre lo que harían al regresar a la civilización. «Nos quedaremos unos días en París, mi viejo», había dicho Edward. «Siempre me ha parecido el lugar ideal para cruzar el puente entre lo primitivo y el mundo civilizado». Warren había mirado hacia el horizonte del desierto. «Supongo que estás pensando en el Moulin Rouge y en Maxims», le contestó. «Cuando estoy en un viaje como este, casi me olvido de cómo son las mujeres atractivas. Claro que me agradaría encontrarme con una de las sirenas del Maxims y disfrutaría viendo a las chicas bailando el cancán en el Moulin Rouge». Warren había reído al contestar. «Lo que me gustaría es una copa de champaña fría. Si tengo que seguir bebiendo agua de una cantimplora por mucho tiempo más, me voy a volver loco». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.